la siguiente ponencia sobre la eliminación de la inimputabilidad penal a menores de 16 y 17 años que cometen delitos graves. Muy brevemente, la siguiente ponente es abogada en Derecho y Ciencias Políticas, es doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el grado de Maestría en Derecho Penal. Es escritora también de los libros Responsabilidad Penal de los Adolescentes en el Sistema Jurídico Penal Peruano y El Interés Superior del Niño al Amparo de la Constitución Política del Perú. Bien, damas y caballeros, dejo con ustedes en la presentación a la doctora Carmela de Obregoso Russell. Bienvenida. Honorable Mesa del Congreso de la República, señoras y señores todos, yo creo que esta iniciativa merece un fuerte aplauso para el congresista Muñante. Estamos en este recinto de las leyes, que es el Congreso de la República como poder del Estado, por un tema de problemática social que nos concierne a todos y es la responsabilidad penal de los adolescentes en el sistema jurídico penal peruano. Y es en este tema que hoy nos convoca este recinto y nos preguntamos, ¿de dónde nacen las leyes? Las leyes nacen de las estadísticas, de las encuestas, en las necesidades de un país. Estamos reunidos en esta ágora del conocimiento por un problema que nos atañe a todos, señores congresistas, juristas, ustedes, todos. Y se reconoce lamentablemente que desde gobiernos anteriores esta problemática se ha tenido muy descuidada. Considero que el tema jurídico de responsabilidad penal de los adolescentes en el sistema jurídico penal peruano es parte de las reformas necesarias de acuerdo a nuestra realidad actual de problemática social. Y en ello, además, debería considerarse, como en el proyecto de ley, la mayoría de edad a los 16 años de edad. El derecho se renueva de acuerdo a los tiempos. Primero la mayoría de edad era a los 21 años, después a los 18 años, y ahora, si vemos las estadísticas de delincuencia juvenil a los 16 años, ya no son las pirañitas que arranchaban y salían corriendo, no, ahora roban, matan, extorsionan, etcétera, etcétera. Y cuando no violan a una criatura, a una niña, que le malogran la vida para el resto de su vida, valga la redundancia. Jurídicamente, en las sabias palabras del gran maestro español don Luis Jiménez de Azúa, puestas de relieve en su obra cumbre La Ley y el Delito, y para quien la doctrina del derecho cambia según los tiempos por cuanto las leyes se van mejorando, se van adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas sociedades postindustriales y a la sociedad de la información y del conocimiento en su conjunto. Más ahora con el Internet, no hay secretos para cualquier edad. Ello es verdad por cuanto la temática materia de esta mañana trata sobre un aspecto fundamental en la búsqueda de la paz social tan ansiada por la sociedad peruana y que se ve amenazada, atacada y vulnerada a diario, no solo por el accionar de personas mayores de edad imputables, sino también, mayores de 18 años de edad, sino también por personas inimputables, menores entre 16, 17 y 18 años. Razón por ello es oportuno y acertado lo dicho por nuestro maestro alemán de mayor vigencia, Klaus Roxin, de quien tuve el gran honor de ser su alumna en la Universidad de Salamanca y mi consultor de maestría en Derecho Penal. Nos dice el maestro Roxin, de tanta vigencia, en cuanto a que la tarea del derecho, en la tabla del derecho penal, se sitúa en la protección de la libertad y la seguridad social del individuo, así como las condiciones de existencia de la sociedad. Aristóteles, en su obra magna La Política, señala:
La virtud social es la justicia y todas las demás vienen necesariamente después de ella y como sus consecuencias. Santo Tomás de Aquino, ya en la Edad Media y siguiendo a Aristóteles, nos dice: una justicia distributiva que regula la relación entre la colectividad y sus miembros, una justicia conmutativa entre los miembros entre sí, y una justicia legal o general que establece el marco global de las relaciones de los miembros con la colectividad. También sabiamente nos dice Santo Tomás de Aquino en Suma Teológica: para aquellos jóvenes que merced a una natural bondadoso o la buena educación, o tal vez con mayor verdad, aún donde el cielo se sienten propensos a los actos de virtud, bastará la disciplina paterna a base de amonestaciones. Pero para aquellos otros que son de un natural protervo, que propenden a los vicios, para quienes resulta ineficaz toda persuasión y buen consejo, se hace necesaria la coacción y la amenaza de castigo, a través de la ley al menos, para que cesen en la práctica del mal. La ley educa, la ley reprime. Mi frase. De todo lo dicho anteriormente se desprende que el derecho penal tiene como función esencial la protección de bienes jurídicos, no solo de manera individual, sino también de la sociedad en su conjunto, lo cual implica que toda persona deba ser sancionada previo un proceso justo, repito, y con el respeto de las garantías procesales de acuerdo a la calificación de los hechos. La ciencia penal ha evolucionado notablemente en el estudio de las ciencias conexas, quedando relegada a la teoría penal clásica. La penalidad es la fuerza coercitiva de la ley y se tiene que adecuar al siglo XXI, de acuerdo a un nuevo modelo y escala del delito en las edades. Repito, la mayoría de edad antes era a los 21 años, después a los 18, los tiempos ya pasaron, y se requiere un ajuste de edad. Solo así la penalidad será la respuesta de acuerdo al espacio y tiempo histórico que hoy vivimos. Y esta tesis proclama la defensa de la vida y el orden social y sustenta que los jóvenes a partir de los 16 años tienen plena convicción jurídica cuando quebrantan la ley, debiéndose ajustar la penalidad para reprimir el delito juvenil. Atribuir responsabilidad de carácter penal a un menor de edad ha sido materia de debate en muchos años en los sistemas penales de cada continente a lo largo de la historia. Sin embargo, a partir de los años 80 surgió una fuerte tendencia hacia la protección integral del menor de edad, ello en virtud del famoso principio del interés superior del niño, pero no diferencia, como es debido a las etapas reales de la niñez y de la adolescencia. Niño es desde que nace hasta los 12 años, adolescente desde los 12 hasta los 18. Tal vez no sepa un adolescente lo que es una letra de cambio, pero sí sabe lo que es robar, mentir, matar, etcétera, etcétera. No teniendo en cuenta real diferencia entre un niño y un adolescente, como lo señala el Código de los Niños y Adolescentes en su título preliminar, artículo 1, definición que a la letra repito: se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad, y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de edad. Y encima hay eximentes en el Código Penal, artículo 20, inciso 21. Aunque otros estudiosos postmodernos de la psicología y educadores describen que desde los 12 años de edad es cuando realmente el ser humano, repito, diferencia lo malo de lo bueno, y tal vez no sepan lo que es una estafa, una letra de cambio, pero sí tienen conocimiento, repito, de lo que significa mentir, robar, matar y otras travesuras, por decirlo elegantemente. Sin embargo, la protección social y del Estado está orientada siempre a la de un menor, no teniéndose presente que una persona a partir de los 16 años ya deja de ser un niño y pasa a la otra etapa de su vida, asumiendo roles
de padres, profesionales, algún oficio, de acuerdo a nuestro Código Civil. Estos ejemplos nos dan a entender que ya no nos encontramos ante personas que no tienen capacidad de entender lo que hacen ni lo que dicen, sino al contrario, y estamos ante personas con plena capacidad en la dirección de sus vidas y, ¿por qué no?, deberían responder por sus delitos ante la ley. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la línea que divide el conocimiento del delito o el crimen, más aún entre los 16, 17 y 18 años? En las encuestas de los récords policiales cada vez, y periodísticas también, cada vez son mayores las cifras de adolescentes juveniles, delincuentes, que componen el crimen organizado. Y por ello es necesario evaluar seriamente el sistema de justicia juvenil en nuestro país. Adjunto algunas noticias, capturan banda de delincuentes juveniles, etcétera, que salen a diario al respecto. Y estas son las pruebas de los delitos que en los últimos años, de acuerdo a las estadísticas del Gobierno del Perú, Policía Nacional, desarticuló más de 8.500 bandas criminales en el 2022, se detuvieron más de 234.000 personas, se decomisaron más de 76 toneladas de drogas, se incautaron armas legales, etcétera, 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 que son lamentablemente las noticias de cada día. Adolescentes captados por mafias de construcción civil también, delincuentes juveniles asaltan a los pobres que tratan de subsistir con sus negocios, los extorsionan, es una pena. Portan armas de fuego, pero es falta en los adolescentes. Hay más de 1.700 menores recluidos por robo, violación y homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie quiere meter preso a un adolescente, pero la ley educa, la ley reprime. Y si van a tener la mayoría de edad a los 16 años, ojo, van a pensar bien antes de cometer un delito o un crimen. Solo en 9 centros juveniles a nivel nacional, según informe del Ministerio de Justicia, se registran 3.273 adolescentes. La principal infracción que se ha notificado es por robo agravado, por lo que los menores, algunos se encuentran en rehabilitación. En los estudios de derecho penal, en su parte general, verificamos que la teoría del delito se encuentra integrada por los siguientes elementos o categorías: la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, en esta última denominada también responsabilidad por el maestro Klaus Roxin, y está referida a la capacidad de culpabilidad, es decir, la reprochabilidad del autor por haber cometido su accionar delictivo, el mismo que tiene como primer elemento la imputabilidad, la que solo puede ser atribuida a una persona mayor de edad según nuestra legislación, considerando a los menores de edad y de manera específica a los adolescentes como inimputables. Esto es, no pueden responder penalmente ante la justicia penal así hayan matado a una o un centenar de personas, así hayan ultrajado sexualmente a una niña a quien le han frustrado para siempre su vida, como mencioné, para siempre debido al grave daño psicológico y físico, así hayan desfigurado a otra persona de manera permanente, así vengan extorsionando a personas humildes que trabajan en sus pequeños negocios y, en fin, una serie de delitos que no se les puede imputar por su condición de menores adolescentes. Y siempre existe una justificación que un adolescente puede ser considerado un delincuente criminal, un desviado sexual por su condición de tal, sumado a que hoy existen esos jóvenes consumistas y con ansiedad de tenerlo todo, y no se miden, lo cual los lleva a un modelo trastocado de vida que no les corresponde, utilizando la comisión del delito como un proceso de adaptación a la modernidad, sin importarles las consecuencias y utilizando asimismo el delito como medio para satisfacer sus necesidades a falta de valores. Y se olvidan la protección social que el Estado debe tener como finalidad esencial, y no solo de personas individuales, desprotegiendo siempre a las víctimas. La pobre víctima se le pasan los años luchando por un derecho de ser atendidos.
adultos, niños violados sexualmente, asesinados, torturados, como lo que se acaba de mencionar, secuestrados, lesionados, etc. Así, el aumento continuo y vertiginoso de la delincuencia juvenil en sus más tristes manifestaciones se comprueba en casi todo nuestro país, que por ser inimputables por su edad ante el Código Penal, los invita a reincidir. Las leyes deben ser reguladas y ordenadas en la sociedad humana, pues para todo tipo de delito, mayor o menor, en el delincuente juvenil es una infracción y no un delito. Como repito, así mate, robe, comercialice drogas, etc., además de ser utilizados por las grandes mafias de crímenes organizados. Es necesario hacer presente que en casi todos los gobiernos de nuestras últimas décadas no se ha dado la real importancia a este problema crucial que crece a diario ante la impotencia de la ciudadanía y que tiene aterrada a toda la sociedad, viendo que esta endemia asola no solo a nuestro país, sino a casi todos los países del mundo. Y es por ello también que la mayoría de edad en muchos países, en el derecho comparado, es desde los 15 años, 16, siendo una problemática actual y de responsabilidad en la historia y en la ciencia. Y es así como también tienen derechos en el Código Civil, repito. Vamos a cortar un poquito, pero acá hay un tema que le concierne al Ejecutivo. Con mucha pena vemos que la currícula escolar está un tanto acéfala. No tenemos ya educación cívica que enseñaba la convivencia de respeto con nuestros semejantes. No tenemos educación religiosa que enseñaba el desarrollo del espíritu y la conciencia en el respeto a Dios y a nuestros semejantes. Básicamente con los 10 mandamientos que además son la base del Código Penal, del Código Civil y de la Constitución. No robarás, no mentirás. Honrar padre y madre. Se faltó el respeto en las familias y en ellos se sienten independientes y dueños del mundo. La educación premilitar, donde los estudiantes se disciplinaban y adquirían coraje moral y amor y respeto por su patria. Dejemos de vivir a espaldas de la anhelada paz social y a nuestro país. Ya basta de impunidad. Entiendan que los adolescentes, ayudemos a los adolescentes que aprendan y entiendan a respetar a la sociedad en la que viven y, como diría Jean-Paul Sartre, mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Y yo termino diciendo, después de todo, la ley educa, la ley reprime. Gracias también en esta oportunidad la participación de la doctora Carmela Orbegoso Russell en este primer foro sobre reformas necesarias en materias de seguridad ciudadana. Congresista Alejandro Muñante, vamos a hacer un acto de reconocimiento. Sí. Bien, doctora Carmela de Orbegoso Russell, doctora en Derecho y Ciencia Política, recibe usted este reconocimiento por su destacada participación como expositora en el foro Reformas Necesarias en Materia de Seguridad Ciudadana, realizada en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Atentamente, Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de la República, doctora Isabel Soto Bardales, jefa de la Oficina de Enlace con el Ciudadano. Bien, continuando con el foro, reformas necesarias en materia de seguridad ciudadana,